¿Qué hay? Mi nombre es Juan Pablo Ramírez y hoy les vengo a hablar sobre el modelo ISLM. Para empezar, es importante hacer una pequeña introducción sobre qué es el modelo. El modelo ISLM es un modelo de equilibrio macroeconómico a corto plazo. Se encarga de analizar una economía cerrada en la cual los precios son constantes y todos los cambios se rigen por la demanda. A su vez, es un modelo muy importante ya que analiza los dos principales mercados de la economía, el mercado de bienes y el mercado del dinero, y representa el equilibrio que existe entre dichos mercados mediante la curva IS y LM. Para empezar, analizaremos el comportamiento del mercado de bienes. Este mercado hace referencia al lugar donde las empresas, o más bien conocidas como los oferentes, producen bienes y servicios, y los demandantes, ya sean las familias o los gobiernos, demandan dichos bienes o servicios. Y para ser más específicos, está compuesto de estos tres variables o componentes. El primero es el consumo. El consumo es la acción de utilizar o gastar un bien o servicio para atender las necesidades humanas. Y es por esto que los consumidores demandan bienes de consumo. Y aquí se puede ver representada su función. Como ven, la función de consumo está compuesta por un consumo autónomo, que en otras palabras es el consumo mínimo sin el cual las personas no pueden sobrevivir, y una proporción marginal a consumir, la cual mide cuánto se incrementa el consumo de una persona cuando se incrementa su renta disponible. Y como sabemos, la renta disponible es igual a la renta total menos los impuestos. Es por esto que se dice que una mayor renta, mayor es el consumo. El segundo componente se conoce como la inversión, y eso se puede explicar gracias a que las empresas demandan bienes de inversión, y dicha inversión tiene una relación negativa con el tipo de interés. Esto se debe a que cuando menor sea el tipo de interés, las empresas considerarán más el endeudarse pidiendo un préstamo para así comprar, ya sea maquinaria, invertir en tecnología para mejorar su productividad. Y el último componente es el gasto público. Dicho componente hace referencia a la cantidad de dinero que desembolsa el sector público para desarrollar sus actividades. Dichos desembolsos pueden tener como objetivo reducir la desigualdad, redistribuir las riquezas o satisfacer diferentes necesidades de los ciudadanos. Y la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno se conoce como déficit público. Los ingresos del gobierno son los impuestos y los gastos es el gasto público. Ahora analizaremos el mercado del dinero. El mercado del dinero. El mercado del dinero está compuesto por la oferta del dinero y la demanda del dinero. ¿Y por qué se demanda dinero? Se demanda dinero porque las personas necesitan ese dinero para poder pagar las cosas que consumen hoy, pero también para poder comprar cosas a futuro. Y es por esto que cuando las personas tienen el dinero en efectivo, están asumiendo un costo de oportunidad. La condición de equilibrio en este mercado se mide a través de la relación entre el tipo de interés y la renta. La demanda del dinero tiene una relación positiva con la renta debido a que cuando más grande es la riqueza de un país, hay más consumidores y por lo tanto más dinero se necesita. Y tiene una relación negativa con el tipo de interés debido a que cuando el tipo de interés es más alto, a las personas les conviene tener su dinero en activos financieros para así obtener una mayor rentabilidad que en lugar de tenerlo en físico y pues no obtener unas ganancias de ese dinero. La oferta de dinero es determinada y controlada por el Banco Central, y es por esto que es una herramienta útil para estabilizar la economía junto con el tipo de interés. Como se puede observar en el gráfico que está presente aquí, cuando el Banco Central aumenta la cantidad de dinero en la economía, esto baja la tasa de interés y aumenta la demanda de dinero para mantener el equilibrio. Para finalizar, vamos a hablar del modelo en equilibrio. El modelo ISLM, como bien ya observamos, es el equilibrio entre el mercado de bienes y el mercado del dinero. Y es importante, ya que a pesar de que no es un modelo muy preciso, es un modelo sencillo para explicar y predecir lo que pasaría en la economía con las distintas políticas, ya sea la política fiscal, la que realiza el gobierno, y la política monetaria, la que realiza el Banco Central. Es importante tener en cuenta cómo funciona este modelo y qué genera desplazamientos en las curvas. La curva IS se desplaza ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha con política fiscal. Por ejemplo, un aumento en los impuestos, una reducción en el gasto, o un aumento en el gasto, una reducción en los impuestos. Y la curva LM se desplaza ya sea a la izquierda o a la derecha con política monetaria, o por ejemplo, como ya vimos, aumentando o reduciendo la cantidad de dinero presente en la economía. Y ahora, para terminar, pasaremos a realizar algunos ejercicios de ejemplo para que sí sepas cómo dichos movimientos afectan a las variables presentes en este modelo.
El ejercicio 1 nos habla sobre que el gobierno decide realizar una política fiscal expansiva aumentando el gasto. Y ahora la pregunta es, ¿cómo esto nos afecta a las otras variables? Para empezar, se puede observar que ese aumento en el gasto público impacta directamente a la producción, haciendo que aumente. A su vez, este aumento hace que las personas necesiten más dinero para poder comprar cosas, y por eso aumenta la demanda del dinero. Ese aumento en la demanda del dinero genera un aumento en el tipo de interés, y finalmente el aumento en ese tipo de interés reduce las inversiones del país. Gráficamente hablando, esto se traduce a un desplazamiento de la IS hacia la derecha, debido al aumento de la producción, lo cual aumenta la tasa de interés y aumenta la producción. Y el déficit fiscal aumenta debido al aumento del gasto público. En el ejercicio número 2, se puede ver que el gobierno decide aumentar los impuestos para reducir el déficit fiscal. A eso se le conoce como una política monetaria contractiva, y más adelante veremos el porqué. Como se puede observar, el aumento de los impuestos reduce directamente el consumo de las personas, ya que, como vimos, el consumo está compuesto por la renta disponible de las personas. Esa disminución en el consumo nos genera una disminución en la producción a su vez. Esta disminución en la producción genera que la demanda del dinero se vea reducida, ya que la gente no necesita tanto dinero para comprar. Y finalmente, esta reducción en la demanda de dinero nos reduce la tasa de interés, lo que nos aumenta la inversión. Gráficamente hablando, esto nos genera un desplazamiento de la IS hacia la izquierda debido a la baja de producción, lo cual se traduce en un aumento de tasa y una disminución en dicha producción. Pero el déficit fiscal sufre una reducción, ya que al aumentar los ingresos del gobierno, estos compensan los gastos públicos que se habían tenido. En el problema número 3, podemos ver que el Banco Central se ve en la necesidad de realizar una política monetaria expansiva para incentivar el crecimiento económico. Y ahora, ¿esto cómo afecta a la economía? Para empezar, una política monetaria expansiva significa el aumentar la cantidad de dinero presente en la economía, mediante la oferta monetaria. Este aumento en el dinero genera una reducción en la tasa de interés, lo que a su vez aumenta la inversión, y este aumento en la inversión genera un aumento en la producción del país. Gráficamente hablando, esto se traduce en un desplazamiento de la curva LM hacia la derecha, lo cual genera una subida de tasas y un aumento en la producción. Y finalmente, el ejercicio 4 nos habla sobre que el Banco Central necesita reducir la cantidad de dinero en la economía modificando la oferta monetaria. ¿Qué pasará con esta política? Para empezar, esta política, como bien vimos, reduce la oferta monetaria. Esa reducción de la oferta monetaria se traduce en un aumento del tipo de interés. Finalmente, ese aumento del tipo de interés se traduce en una reducción de la inversión y en una reducción de la producción. Esto se puede ver representado gráficamente en un desplazamiento de la LM hacia la izquierda, lo cual nos aumenta el tipo de interés y nos reduce la producción.